Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de Aura Blanca, de conversaciones, y hoy te quiero hablar de esos desafíos de este despertar espiritual que estamos experimentando muchos de nosotros. Es un tema bastante amplio y voy a empezar por hablar de la parte más humana. El primer desafío que yo voy a hablar de mi propia experiencia como ejemplo, para que si os sentís identificados, pues veáis que hay más personas que están pasando lo mismo. Para mí uno de los mayores desafíos fue el ver la disonancia que había entre lo que yo sentía que tenía que ser la vida, que debía ser la vida, y lo que era la vida como ser humano. Para mí el despertar espiritual o de conciencia empezó cuando tenía 14 años. Ya de pequeña pues ya me sentía distinta, tenía recuerdos de otras vidas, no entendía muy bien qué pasaba, pero sí sabía que había tenido otros padres, sí sabía que este no era mi mundo, sí sabía que quería volver a casa, pero también sabía que tenía que vivir esta experiencia, que era como un sueño y que en algún momento despertaría y estaría con mi verdadera familia, yo decía, ¿no? Pero a los 14 años yo empecé mi adolescencia, como todo el mundo. Ya sabemos más o menos que empezamos a los 13, 14 años, y empecé a sentir esa disonancia. No entendía este mundo. Empecé a darme cuenta de cómo funciona esta realidad, y empecé a sentir que yo no encajaba y que yo no podía estar aquí. No comprendía las reacciones humanas, no comprendía por qué los gobiernos tomaban las decisiones que tomaban, por qué había guerras, por qué la gente tenía tanta envidia, por qué hacían daño deliberadamente a otros. No entendía muy bien el funcionamiento del mundo. Eso me supuso una contradicción interna y un rechazo a ser humana, y fue lo que me llevó a escribir poesía. De hecho, la escribía desde niña, pero era la poesía que yo escribía de niña era una poesía muy, pues, de cosas bonitas, de la amistad, de cosas que no tenían nada que ver con todo eso tan profundo. Pero a los 14 yo lo que escribía era el dolor. Yo necesitaba expresar ese dolor que sentía de ver cómo era el mundo y cómo yo creía que tenía que ser. Ahí fue también cuando descubrí que era medium y cuando empecé a tener conexiones, primero pues percepciones de desencarnados, y luego ya a los 15, a los 16 empecé a conectar con mis guías y a escribir en un cuaderno conversaciones que me respondían por escrito mis guías. Entonces yo me sentía acompañada, pero mis guías, yo creo que los guías de todos hacen lo mismo, me hablaban como de una manera muy extraña para mí. No comprendía muy bien por qué para ellos era todo tan fácil cuando para mí era todo tan difícil. El primer desafío fue esa contradicción, ¿no? El sentir yo que la vida tenía que ser de una manera y ver que estaba siendo de otra, totalmente diferente. Y el desafío más importante para mí en mi despertar fue seguir aquí, en esta tierra, viendo que realmente el funcionamiento del mundo era totalmente erróneo desde mi punto de vista, desde cómo yo sentía que tenía que ser el mundo. Eso me llevó a ser una persona solitaria, me llevó también, no solamente esta sensación me llevó a ser una persona solitaria, sino que yo no iba nunca sola. Yo siempre hablaba con mi llama gemela, que estaba conmigo, con mis guías, con mi propio ser. Yo no era una persona
como las demás. No tenía información, aunque había leído libros de espiritualidad, no tenía información de lo que me pasaba. Lo único que sabía es que era medium y hablaba con seres. Eso me llevó a pensar incluso que estaba loca, que es otro desafío, ¿no? Cuando tú empiezas a despertar y empiezas a sentir que además tus capacidades extrasensoriales aumentan, empiezas a pensar que te estás volviendo loca. Que esas voces que tú escuchas en tu mente cuando te hablan es porque eres esquizofrénica. Y no te atreves a explicarle a nadie. Bueno, yo me atreví a mi madre porque mi madre también estaba despierta espiritualmente, pero no podía hablar de esto con mis amigos. De hecho, hablé en alguna ocasión y me tomaron por loca, porque además yo confundí muchas cosas. No las podía entender bien, tuve experiencias muy fuertes y la verdad es que no lo pasé bien. Así que el segundo desafío es este, ¿no? Es esa soledad y esa sensación de estoy perdiendo la cabeza. Y entonces tienes que vivir con eso, tienes que poder vivir esa especie de doble vida en la cual tienes que estar haciendo lo que todo el mundo hace, sabiendo que no hay nada que esté bien, que nada de lo que estás haciendo está bien, no debería ser así. Y además, después, sabiendo que tú pues tienes guías que te hablan, tienes una pareja cósmica que está contigo, y en esa época pues no había esa información, la información que hay ahora de las llamas gemelas y del despertar de conciencia, no había toda esa información, con lo cual empecé a ir con personas mucho más mayores que yo, que sí que sabían un poquito más de qué iba la cosa. Otro desafío a nivel humano es que empiezas a recordar vidas pasadas o empiezas a sentir que estás sanando heridas muy profundas del transgeneracional, de tu árbol, de tu clan familiar. Pero al principio no sabes qué te está pasando. Sientes un dolor terrible emocionalmente hablando. Parece que estés pariendo el dolor por el corazón. Yo sentía por el corazón y por el plexo solar como si estuviera pariendo dolor. Era horrible, era un dolor terrible y no sabía por qué. No sabía muy bien qué me estaba pasando, por qué lloraba, por qué tenía esas sensaciones. Y lo primero que pensé fue, tienes una depresión terrible, estás deprimida, esto tiene que ser depresión. Pero no era depresión, estaba sanando, estaba liberando energía, porque todo es energía, todo es frecuencia, vibración. Estaba liberando una energía acumulada en mi campo energético, que no provenía solo de mí, sino que venía como carga ancestral. Y lo supe porque además fui recordando, fui conectando con el dolor sobre todo del clan femenino, también del masculino, pero sobre todo del clan femenino. Entonces es un desafío también, esa sanación, ese dolor, esa noche oscura en la que te metes de lleno porque estás sanando. Y en ese momento, en esa noche oscura, tienes que, otro desafío más, que sería el cuarto desafío, seguir con tu vida normal, a pesar de que a lo mejor has estado hasta las 3 de la mañana sanando algo que ha surgido nuevo, y al día siguiente estás agotada, necesitas descansar, pero tienes que ir a trabajar o tienes niños pequeños que tienes que cuidar y no puedes permitirte el lujo de quedarte en la cama, aunque sabes en tu interior que el proceso que estás viviendo requiere de que descanses, pero no puedes. Otro desafío, que sería el quinto, son las energías entrantes. Nosotros siempre estamos recibiendo energía. No es que la recibamos, es que está en todas partes, pero en la trayectoria de la Vía Láctea, porque la Vía Láctea no está quieta, se está moviendo, estamos entrando en zonas del universo donde la energía es más intensa. Esto
podría explicarlo con más detalle, pero no quiero entretenerme ahí. Solamente explicar que esas energías que también están entrando y a nivel astrológico también cómo nos influyen los planetas, cómo nos influye la luna, cómo nos influyen incluso los cambios climáticos, es decir, cuando va a llover, cuando hace mucha calor, todo eso también nos influye, todo lo que sea energía, que lo es todo en realidad, nos influye. Y las energías que nos están entrando desde el universo son energías muy poderosas que empujan las energías más densas que hay en nosotros para ser expulsadas. Es como si yo tuviera una botella llena de agua y quisiera llenarla más todavía. Y entonces se agrieta y empieza a salir el agua que lleva más tiempo estancada dentro, el agua sucia. Es algo así, para que se entienda. Esa energía empuja la energía más densa que hay en nosotros y entonces aún entramos en más sanación y tenemos que continuar con nuestras vidas. Otro desafío es que empezamos a sentir que nuestra misión de vida es hacer un servicio de ayuda para ese despertar, o para que la gente sea más feliz, o para cambiar este mundo, porque sabemos que este mundo no está bien, que no están bien las cosas y queremos cambiarlo, queremos hacer algo para que esto cambie y queremos ayudar a otras personas que están también pasando por esa noche oscura y nosotros ya llevamos un recorrido, ya podemos entender mejor cómo funciona, entonces queremos echar una mano a los que van detrás y entonces queremos dejar nuestro trabajo, queremos cambiar las cosas de nuestra vida y nos enfrentamos, pues cada uno en su país con sus leyes y sus normas, nos enfrentamos a el cambio de tener un trabajo para otros, estar trabajando para una empresa, por ejemplo, a crear tu propio trabajo, con todos los retos que eso implica, ¿no? Pasamos a lo mejor penurias económicas, pasamos procesos también de enfermedad porque las propias emociones que estamos viviendo nos llevan a lo mejor a enfermar o a caer en depresión realmente, y todo eso son desafíos muy importantes a nivel humano que tenemos que sobrellevar y que yo creo que no se habla nunca o se habla muy poco de ello. Se habla mucho de ser luminoso, de mira esa persona cuánta luz tiene, esta persona está muy oscura, sí que se ha hablado algo de la noche oscura del alma, pero no se habla de lo difícil realmente que es el despertar a nivel personal, a nivel humano, en tu familia. Hay gente que se separa de su pareja, gente que pierde su trabajo, porque la propia energía te lleva hacia otro lugar. Otro desafío es descubrir que tú estás creando tu realidad y que esa realidad que estás creando no la estás creando conscientemente, ni deliberadamente, la estás creando a través de tus programaciones. Y como todavía hay mucha programación de sufrimiento, de miedo, de dolor, aún estás creando realidades complejas en las que puedes estar siendo la víctima de ti misma o de ti mismo. Eso en algunos casos, no en todos los casos es así, ¿no? Pero hay personas que se encuentran con que no pueden tener pareja, personas que se encuentran con que no encuentran trabajo y lo pasan mal económicamente, personas que tienen problemas con las amistades, pero todo viene por la programación y que están manifestando a través de esa programación. Entonces se dan cuenta de que todavía tienen que profundizar más en esa sanación que ya se ha convertido en algo más liviano y ya empieza a ser más bien liberación y limpieza de programaciones y de creencias limitantes. Y ese desafío te lleva a estar observando lo que piensas, realizando una dieta mental para poder trascender pensamientos viejos, hábitos viejos que te han llevado a tener una vida de escasez en alguno de los sentidos o en todos. Y ese desafío es un desafío muy importante porque ahí te das cuenta de que este mundo va muy mal, pero empiezas a ver el por qué también. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto que está sucediendo?
por qué va mal. Y quizás en un momento de todo tu despertar espiritual creíste que iba a suceder algo maravilloso, que iba a haber un cambio en este mundo y que todos los que estaban despertando iban a conseguir una masa crítica para que esto cambiara, para que todo el mundo pudiera vivir de una manera de acuerdo al amor y a la unión y no de acuerdo a la separación extrema, la dualidad extrema y el enfrentamiento y la competitividad. Pero entonces te das cuenta de que no es tan fácil. Entonces te das cuenta de que hay una energía de control, que no solamente está la energía de amor que queremos transmitir y que sentimos que tendría que estar aquí y que sentimos que tendría que ser la que realmente rigiera el mundo, sino que hay una energía de control y de poder y de egoísmo que es muy poderosa y que está ahí. Y que está ahí en las mentes humanas, que es una programación y que todos la llevamos, algunos con más consistencia, algunos con menos, algunos despertando y desprogramando, otros que no han despertado y que no desprograman y que tal vez no lo harán nunca. Y nos damos cuenta de muchas más cosas en las que no quiero entrar en este vídeo, pero que tienen que ver con la dificultad de poder ver una transformación global de cómo está funcionando este mundo. Y entonces viene la decepción y ve otra noche oscura del alma en la cual tienes que entender que todo está en ti y que eres tú quien tiene que transformarse, porque el mundo eres tú y tú tienes que conseguir esa transformación en ti. Y ese es el desafío más difícil para mí. Ese es el que yo diría que es más difícil para todos. Estar en paz con uno mismo, poder trascender tus propios fantasmas, tu propio egoísmo. Y no hablo del ego, porque el ego es el personaje, y el personaje puede pulirse y puede cambiar, y puede estar en resonancia y en alineación con la esencia, sino del egoísmo, es decir, de la necesidad de la autocomplacencia, de la necesidad de hacer algo por uno mismo, pero sin importar los demás, ¿no? Todos tenemos al menos una pizca de ese egoísmo, porque todos estamos contribuyendo a esta manifestación de este mundo de alguna manera, aunque sea muy poquito. Pero yo creo que se puede transformar eso, sobre todo si hay consciencia y sobre todo si uno realmente desea hacerlo y tiene la decisión tomada. Y eso puede cambiar, y tanto que puede cambiar. Pero, y hay un pero, aunque se hable de que es fácil, que hay que pensar que es fácil, que tenemos una programación de que todo es difícil, nos encontramos con que esta Matrix, este mundo, tiene, entre comillas, una pequeña dificultad a la hora de transformarse, y es que todo lo que hay en nuestra programación, que viene de nuestros ancestros y que quizás nosotros no queremos que sea así, está relacionado con ese control y con este mundo ya creado, porque lo que yo pienso hoy se manifiesta mañana, lo que pensé ayer se manifestó hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que llevamos a cuestas de nuestros ancestros es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, las manifestaciones que vivimos ahora no vienen de ahora, vienen de antes, porque en esta Matrix lo que se manifiesta no se manifiesta instantáneamente en la mayoría de los casos, sino que se va forjando y tiene como un proceso. No todo tiene procesos, pero yo podría decir que podemos manifestar deliberadamente algo instantáneamente, y yo creo que sí que se puede. Sin embargo, también veo que si yo planto una semilla de un árbol, ese árbol va a tardar unos cuantos años en crecer. Y eso se llama proceso. Y aquí en esta Matrix todo se rige por procesos. Aunque haya cosas que se puedan manifestar deliberadamente,
ha habido un proceso, aunque no lo hayamos visto, para que se manifestara. Aunque sea un proceso invisible. Estos son los desafíos de los que os puedo hablar, de los que te puedo hablar, a modo de resumen, porque realmente yo creo que hay más desafíos. Es más, me podéis comentar si queréis en los comentarios cuáles son los desafíos que habéis vivido en vuestro despertar de conciencia, porque realmente yo quiero darle voz a esto, porque parece que todo sea maravilloso, luminoso, amoroso, pero realmente para llegar a ese punto en el que estamos en paz hemos pasado por un proceso muy difícil y muy duro. Os puedo decir que yo, durante el proceso, perdí la audición de mi oído derecho. Es decir, ha sido tan duro para mí que hasta me ha afectado físicamente y no puedo oír por el oído derecho. Así que, para que veáis, para que veas que realmente no es fácil. Yo me he encontrado con personas que han venido a mi consulta, que he atendido online, sobre todo, y alguna persona había tenido un ictus, alguna persona tenía algún problema físico grave, doloroso, y estaban en este proceso, y algunas personas sufrían muchísimo, tenían muchísimo dolor, y debo reconocer que cuando tenían tanto dolor no sabía cómo podía ayudarles, no sabía cómo podía aliviar ese dolor, intentaba hacerlo, pero era demasiado el dolor, estaban viviendo un proceso muy duro, muy difícil. He visto personas con depresión, yo misma también he estado en esa depresión. Y debo decir que es, para mí, parte de este proceso de despertar. Te puede llevar a estar deprimido, te puede llevar a estar hundido, te puede llevar a estar sumido en una tristeza profunda durante esa noche oscura del alma. Pero es solamente pasajero. No es algo en lo que te puedas quedar para siempre, no te vas a quedar ahí para siempre. Si estás viviendo la noche oscura, si estás deprimido y estás diagnosticado de depresión, o si tienes algún problema de salud, debido a todo esto, es pasajero, es pasajero. Debo decir que también he perdido amigos por el camino, que se han ido, que ya no están aquí. Y esos amigos que no están aquí, se han marchado porque ya tenían que marcharse, porque ya habían hecho lo que tenían que hacer y habían despertado, y estoy segura de que estarán bien. Así que no ha sido un proceso fácil y no creo que para vosotros lo haya sido. Pero lo que sí puedo decir, lo que sí que te puedo decir, es que si lo estás pasando mal ahora mismo, eso se terminará, todo irá bien, todo irá bien. Pero tienes que creer en ti, y tienes que pensar que es pasajero, y tienes que sentir que es pasajero, porque el sentir es lo que hace que las cosas se manifiesten con más rapidez, y tienes que sentir que realmente vale la pena o vale la alegría este despertar consciencial, espiritual, aunque hayas tenido que vivir experiencias muy difíciles. Pero sobre todo lo que vale más la pena es poder ser tú, poder ser cada uno de nosotros nuestro yo más auténtico, nuestro yo más alineado al ser, nuestro yo más despierto consciencialmente, nuestro yo más elevado, nuestro yo más amoroso, nuestro yo más genuino. Eso es lo que creo que vale la pena. Y el desafío más grande de todos, es ser ese yo genuino, alineado al ser, en este planeta, manifestado aquí, físicamente, liberado de todas las ataduras, de todos los programas,
pero estando aquí como un espíritu libre. Ese es el desafío más grande. Vamos a por ello. Nos vemos en el siguiente vídeo.